Amados hermanos, buenas tardes. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Dentro de esta serie de asuntos generales de la fe, hemos venido tratando el tema del destino de los creyentes desobedientes. Y uno de los asuntos donde el Señor nos ha inclinado es que necesitamos de su gracia para que Él nos ayude a diferenciar dos asuntos en la Escritura. La disciplina que Dios ejerce sobre los creyentes en esta era y la salvación que les otorga en la eternidad. El libro de Hebreos trata de la disciplina de los creyentes. Ahora necesitamos ver cuáles son las clases de personas que Dios disciplina y cuál es el propósito de la disciplina. Comencemos mirando el motivo y el propósito de la disciplina. Vamos a leer Hebreos 12, 5 y 6. Y allí leemos: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Aquí podemos ver claramente que el motivo de la disciplina es el amor de Dios. Los que reciben la disciplina de Dios son los hijos de Dios. El que no es hijo, Dios no lo disciplina. En la Biblia no se puede encontrar que Dios disciplina al incrédulo. Dios no pierde su tiempo ni su energía en disciplinar a todos los que viven en esta tierra. Así es cuanto a nosotros, viendo un ejemplo. No disciplinamos a los niños de nuestros vecinos. Si los niños de nuestros vecinos no se visten bien o no se portan adecuadamente, nosotros no los disciplinamos. Solo cuando se trata de los hijos nuestros es que los disciplinamos, viene la disciplina. Por lo tanto, la esfera de la disciplina está limitada solamente a creyentes y el motivo de la disciplina es el amor. Dios no disciplina al hombre porque lo odia. Él disciplina al hombre porque lo ama. Apocalipsis 3 y versículo 19 también dice que Dios disciplina por causa del amor que tiene por ellos. Continuamos allí en Hebreos 12 y al leer el versículo 7 o los versículos 7 y 8, allí leemos: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Así que la disciplina está limitada solamente a los hijos. El versículo 9 agrega: además tuvimos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no someternos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si nosotros aceptamos la disciplina de nuestros padres carnales, ¿cuánto más aún debiéramos aceptar la disciplina de nuestro Padre, el Padre de los Espíritus? El versículo 10, ahí mismo de Hebreos 12, dice: porque ellos por pocos días nos disciplinaban como les parecía, pero Él para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Esto nos dice el propósito de la disciplina. Vimos el motivo: por amor. La esfera, los creyentes. El propósito de la disciplina: Dios nos disciplina no nos disciplina, porque le gusta hacerlo, ni tampoco porque quiere hacernos sufrir. Él nos disciplina para que podamos participar de su santidad. Si un cristiano vive de una manera muy disoluta en esta tierra, sin manifestar la naturaleza y la santidad de Dios, la mano de Dios caerá fuertemente sobre él. A Dios no es que siente placer, no es que Dios siente placer por disciplinarnos. Su propósito es manifestar su santidad. Allí es donde está su placer. Él dejará de disciplinarnos solamente cuando su santidad se manifieste en nosotros. Por lo tanto, vemos que la disciplina no prueba que nosotros no somos del Señor. Al contrario, prueba que sí le pertenecemos. El que no pertenece al Señor no necesita la disciplina. Solamente los que pertenecen al Señor están calificados para ser disciplinados. Hay una gran diferencia entre el castigo y la disciplina, y sabemos que a veces esto es difícil de tratar, a veces es difícil de separar.
Pero la disciplina que Dios ejerce sobre sus hijos no es castigo. Aun cuando Dios los corrige, esa corrección no es castigo, sino disciplina. Esa es la palabra que debemos usar para los creyentes. La disciplina tiene una meta definida, la cual es que nosotros participemos de la santidad de Dios para no vivir insensatamente día tras día. Después que un cristiano cree en el Señor Jesús, aunque nunca perderá su salvación, es posible que reciba una disciplina severa de parte del Padre. Nunca debemos decir que un cristiano puede hacer lo que quiera después de ser salvo. La Biblia nos dice claramente que después de que un cristiano es salvo, aunque sea derrotado y caiga, no perecerá eternamente ni perderá la vida eterna. Sin embargo, recibirá la corrección de Dios en la tierra. No debemos cometer el error de pensar que porque somos salvos eternamente podemos vivir negligentemente los días en esta tierra. Nadie puede rebatir el hecho de que una vez que una persona es salva eternamente. Es un hecho. Si un cristiano se desenfrena en sus concupiscencias, comete pecado, cae en deshonra y no tiene la santidad de Dios, Dios extenderá su mano y lo disciplinará usando el medio ambiente, su familia, su salud, sus planes futuros, una variedad de formas diferentes. Es posible que se enfrente con problemas familiares o sufra enfermedades aún o desgracias alrededor de él en su medio ambiente. El propósito de Dios al permitir estas cosas o que estas cosas le sucedan no es el propósito de castigarlo. No le ha acontecido para crearle un mal rato, sino para hacer que participe de su santidad y llegue a ser digno de la gracia de su llamamiento. Este es el entendimiento apropiado de la disciplina para los hijos de Dios y el entendimiento apropiado de la salvación que Dios está llevando a cabo. No podemos decir que si un cristiano no hace lo bueno, Dios lo negará como hijo y lo echará fuera como un perro. Si alguien dijera tal cosa, verdaderamente muestra que está ciego a la obra de la cruz o piensa que la obra de la cruz es un asunto muy liviano. La Biblia nos muestra que la salvación es eterna. Al mismo tiempo, la Biblia también nos muestra que hay disciplina y a veces bastante severa para los creyentes. Si nosotros fracasamos, sufriremos mucha disciplina. Acuérdese, Dios desea que participemos de su santidad. Dios quiere que participemos de ella. En esta tierra Él quiere que vivamos como sus hijos. Seamos los hijos manifiestos de Él. Dios no nos quiere intimidar con el infierno para que procuremos la santidad. Hace años atrás era muy fuerte un movimiento prácticamente de intimidación para lograr, y se usa mucho aún dentro del cristianismo, para lograr que el cristiano camine en santidad. La salvación viene a nosotros absolutamente por la gracia, pero Dios tiene su manera de guiarnos hacia su santidad. Él permite que nos enfrentemos a muchas cosas en nuestro ambiente, familia, cuerpo, en nuestra carrera, en el medio ambiente, como decíamos hace un rato, para que nos volvamos de nuevo a Él. Este es el propósito de la disciplina. Recordemos a Ananías y Zafira, eran creyentes. Ellos eran salvos. Cometieron el pecado de mentirle al Espíritu Santo y recibieron una disciplina muy severa. Algunos han expresado que tal vez Ananías y Zafira ni siquiera eran salvos y por eso Dios los trató así. Pero al leer la Escritura cuidadosamente, uno tiene que reconocer que ellos eran salvos porque estaban con los discípulos en el tiempo de Pentecostés. Además hicieron ofrenda. Ellos solo buscaban su vanagloria. Sus pecados no eran tan severos tal vez como uno está acostumbrado a evaluar los pecados. Porque no hubo que se embriagaron públicamente, que fornicaron. No, el hecho de que ellos fueron removidos del mundo prueba que ellos eran creyentes. Si ellos hubiesen sido gente mundana, probablemente habían vivido mucho más. El hecho de que fueron removidos rápidamente del mundo prueba de que eran nuestros hermanos. Recordemos los creyentes corintios. No respetaron la mesa del Señor. Ellos no respetaron el cuerpo del Señor y trataron la cena del Señor indignamente. ¿Y cuáles fueron los resultados?
Al leer allí 1 Corintios 11, 29 y 30, el Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Pablo, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros y muchos duermen. La mano disciplinaria de Dios causa que los creyentes se enfermen y se debiliten y aún mueran. No estamos diciendo que todas las muertes ni todas las enfermedades son por la mano disciplinaria de Dios. Pero Dios trató a los corintios de esta manera debido a que ellos habían tratado el cuerpo del Señor indignamente. No vieron la muerte del Señor ni la obra de Cristo, ni vieron el cuerpo de Cristo. No vieron el respeto que le debían rendir al Señor, ni tampoco vieron su debida posición en el cuerpo de Cristo. Esto dio por resultado debilidad, enfermedad y aún muerte. Después que pecaron, Dios los disciplinó. El versículo 32 nos aclara, mas siendo juzgados somos castigados. Pero otra versión dice, somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hay un propósito con la disciplina de Dios, el cual es salvarnos de la condenación en el futuro. Dios nos disciplina para que no caigamos en la condenación que recibirá el mundo. En otras palabras, la disciplina de Dios prueba que somos salvos. La disciplina preserva nuestra salvación. La manera en que Dios actúa y la nuestra son totalmente diferentes, amados. Nosotros creemos que si le decimos a los creyentes que son salvos eternamente, ellos serán irresponsables y negligentes y desenfrenados. Pero Dios no es así. Él proclama clara y absolutamente y sin limitaciones a todos los que creen en Él, que todos los que tienen al Hijo tienen vida eterna y no perecerán jamás. Pero al mismo tiempo tiene su manera de salvarnos de pecar y de guardarnos de ser cristianos libertinos y negligentes y desenfrenados. Su disciplina es un sustituto para condenación. Tal vez el hombre crea que la condenación es el mejor método para guardarnos de pecar, pero Dios no lo usa. Dios no usa este método. Más bien Él usa el método de la disciplina. Es muy claro que Dios separa a los creyentes de la gente mundana por medio de la disciplina. Se debe distinguir claramente la disciplina y la salvación. La disciplina es ejercida solamente en el presente y no tiene nada que ver con nuestra salvación eterna. En la próxima entrega vamos a revisar un ejemplo bíblico acerca de esto, de esta verdad. Gracias y paz, amados.